¿Para qué específicamente nos protege? Nos protege el estómago, ¿cierto o no? Nos protege los riñones principalmente y también nos protege contra una posible hemorragia, ¿cierto o no? Miren todas las funciones que tiene la COX. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, siento que estoy con un grupo de hologramas nada más, están en la playa ahorita, me han dejado sus imágenes virtuales grabando nada más. De repente el celular está, el holograma regresa al celular, bajo el celular y desaparecen ustedes. Cuando recibes un traumático, no que sea fuerte, pero leve, se forman moratorias todo el tiempo, o aparecen moratorias, puede que esté fallando algo. No, ese tiene parte de esto, pero ahí tendríamos que hablar de otra cosa. Por ejemplo, cuando tú sufres un golpe, hay ruptura de eritrocitos, ¿no? Y los eritrocitos que liberan hemoglobina. Y la hemoglobina se va al hígado y empieza a formar pigmentos, por ejemplo bilirrubina. Por eso cuando recién te golpeas, ¿de qué color es? Medio amarillo primero, luego pasa a ser verde, luego morado. Es producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, si usted me pregunta por qué el color, ¿sí? es por eso básicamente. Pero también hay esto, obviamente. Ahora, ¿esto de acá está claro? ¿Sí? A ver, igual como hay una COX-1 en los tejidos, doctores, ¿qué hay también? Una COX-2. Esta sería, disculpen que sea tan no didáctico, sino tan, hay una palabra, ahorita no se me ocurre, tan sencillo, ¿no? Porque van a ver la siguiente semana, cuando vean, posiblemente con el doctor Franco, van a ver corticoides. Este gráfico no lo van a ver uno con de repente más líneas, más cosas, ¿no? Es un gráfico más complejo porque previamente han entendido esto, ¿se entiende? Ustedes merecen un gráfico más complejo la siguiente semana, porque ahorita recién estamos aprendiendo esto, en cambio la siguiente semana ya lo saben, así que merecen más detalle. ¿Sí? Ahorita estoy siendo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. A ver, igual como hay una COX-1, también hay una COX-2. La COX-2 sería, doctores, pongámoslo así, ¿no? La hermana gemela de la COX-1, ¿cierto? Y siempre cuando hay una hermana gemela, una es la buena y la otra es la maldita, ¿no? ¿Visto la usurpadora? ¿Sí? Algo así. La COX-2, doctores, vendría a ser la hermana mala, o sea, sería la enzima mala, sería la patológica, ¿se entiende? ¿Y por qué digo que es la patológica? Porque al igual que la COX-1 también produce prostaglandinas, solamente que estas prostaglandinas, ¿qué son? Son prostaglandinas patológicas. ¿Y a qué me refiero con prostaglandinas patológicas? Porque por culpa de estas es que el paciente va a tener ¿qué cosa? Dolor crónico y también inflamación, ¿se entiende? Las prostaciclinas que ven acá, ¿qué hacen las prostaciclinas? Las prostaciclinas, doctores, son moléculas que generan vasodilatación. Pregunta, doctor, ¿un tejido inflamado de qué color es? ¿Amarillo, verde o es rojito? Cuando recién se inflama, rojo. ¿Y por qué es rojito? Porque en el tejido, ¿qué ha sucedido? Los vasos se han dilatado. ¿Y quién produce la vasodilatación? Las prostaciclinas que forman la COX-2. ¿Se entiende? O sea, la COX-1, ¿cómo forma esto? ¿A quién utiliza? Al ácido araquidónico. La COX-2, ¿cómo forma todo esto? ¿A quién utiliza? Al ácido araquidónico. ¿Se entiende? Cada uno tiene productos diferentes. Estos son protectores, estos que son patológicos. ¿Se entiende? Dígame. ¿Actúan al mismo tiempo? No, lo que pasa es que ¿quién se encuentra en el tejido siempre? De estas dos. ¿Cuál se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo? ¿Quién se encuentra siempre en los tejidos? La COX-1. Esta recién aparece cuando hay un proceso lesivo, un trauma, un daño, ¿se entiende? ¿Sí? Las dos no están al mismo tiempo, en adultos, porque esta clase es para adultos, ¿cierto? Si fuera una clase para odontopediatría, ahí sí cambia la cosa, porque en niños sí tienen COX-2 desde el inicio, ¿no? Pero tiene otra función. En adultos no, la COX-2 aparece en un proceso, lesivo, en un daño, ¿sí, doctor? Pues ante un trauma o ante un proceso quirúrgico largo, lo ideal sería medicar en base a la COX-2. Claro, justo a eso vamos a ir. Es una hipótesis muy interesante. A ver, primero, ¿hasta acá está claro? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Puedo entrar un poquito más a detalle con esto? ¿Sí? Cuando uno hace un daño, por ejemplo, ahorita yo agarro un cuchillo y me corto, ¿voy a tener dolor o no? Claro. ¿Quién está produciendo ese primer dolor? Ese dolorcito en las primeras horas. ¿La COX-1 o la COX-2? ¿Cuál se encuentra en nuestro cuerpo? La 1. O sea, la 1, doctores, produce el dolor en el mismo momento del daño.
Porque ese dolor, ¿cómo se considera? ¿Dolor patológico o dolor protector? Hay dolor protector, ¿saben o no? Es como que el doctor, por ejemplo, está acá con su mechero y yo estoy acá hablando, los aires, y de casualidad mi mano la coloco arriba de su mechero. ¿Me va a doler o no? ¿Y yo qué hago? Quito la mano. ¿Cierto? Ese dolor que yo sentí, ¿es un dolor malo? No. ¿Qué pasaría si no lo sintiera? Mi mano terminaría carbonizada, ¿cierto? Ese dolor que me avisa, oye, algo malo está sucediendo, ese dolor de los primeros momentos, en realidad lo produce la consumo. Pero ¿qué pasa si el agente lesivo continúa? Ahí sí es un dolor patológico, ¿no? ¿Y ahí quién lo produce? La ciclooxigenasa 2. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Pregunta. ¿A mí a quién me convendría bloquear? ¿A la 1 o a la 2? Por favor, estamos en el momento más intenso de la clase. ¿A quién me convendría bloquear? ¿A la 1 o a la 2? A la 2, ¿cierto? Que es la patológica. Pero en realidad, doctores, los AINES que nosotros usamos en odontología, ¿a quién bloquea? A las 2. Bloquea la 1 y bloquea la 2. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, ya lo saben, ¿no? Y miren, voy a hacer más análisis de esto. Miren, como el AINE me bloquea la COX-2, díganme, ¿me alivia el dolor y la inflamación o no? ¿Me alivia el dolor y la inflamación o no? ¿Quién me producía dolor e inflamación? La COX-2. Si el AINE me está bloqueando la COX-2, ¿me está aliviando dolor e inflamación o no? Claro. Pero miren lo que está haciendo también el AINE. Me está bloqueando al protector. ¿Qué quiere decir? ¿Va a haber protección estomacal o ya no? ¿Va a haber? ¿De acuerdo? ¿Quién protegía la COX-1? Estómago. ¿Va a haber protección estomacal? No. ¿Protección gástrica? Ya no. Por eso los AINES, ¿qué generan? Gastritis. ¿Va a haber protección renal? No. Por eso los AINES, ¿qué son? Nefrotóxicos. ¿Va a haber protección contra un sangrado? No. Por eso los AINES, doctores, pueden generarme sangrado postquirúrgico. ¿Se entiende o no? Con esta diapositiva de acá, ¿sí? Con esta diapositiva de acá, ustedes explican por qué los AINES son analgésicos y antiinflamatorios y al mismo tiempo también explican por qué producen los efectos adversos. ¿Se entendió o no? Si se ha entendido, me van a responder la siguiente pregunta. Hay una leyenda urbana por ahí que se escucha, ¿sí? En el mundo oscuro de la farmacología, que tú para evitar la gastritis con AINES es mejor inyectarlos. ¿Qué opinan ahorita ustedes? ¿Qué opinan? ¿Han escuchado eso o no? Yo sé que por ahí alguno de ustedes habrá escuchado, que uno que otro ha dicho eso, que para evitar la gastritis no los den por vía oral, mejor inyéctalos. ¿Qué opinan? Yo en algún momento he dicho que el AINE para generar gastritis choca el estómago, explota y te genera una úlcera. ¿Es un mecanismo de generar gastritis? ¿Cuál es el mecanismo de generar gastritis de un AINE? El medicamento se absorbe, sea oral o sea inyectable, se absorbe. Cuando se absorbe, ¿dónde se va? Al estómago, bloquea la COX-1 del estómago y me genera la gastritis. O sea, los AINES generan gastritis por contacto o por un mecanismo sistémico. Por un mecanismo sistémico. Una forma de reducir la gastritis con AINES, ¿cuál es, doctores? Dar los AINES con alimentos, ¿cierto? Ahora, si ustedes le van a inyectar el AINE, ¿qué le van a decir al paciente? Que también coma. ¿Ya entienden por qué o no? Siempre se recomienda ingerir alimentos con la administración de AINE, sea vía oral o sea vía inyectable. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entendió esto de acá? Sí. ¿Se entendió? Chévere. ¿Sí, doctor? Con gastritis, Diapositiva 15. Ahí vamos a ver pacientes con gastritis. Todavía estamos yendo pasito a pasito, pero esta pregunta la vamos a desarrollar más adelante. Pero sí la vamos a desarrollar. ¿Sí? A ver, sigamos. Listo. A raíz de todo esto, perdón, el doctor Víctor les dijo que nos íbamos a quedar hasta las 10:30, ¿cierto? Ya, no me sistema. Ya. A raíz de todo esto, doctores, hubo clasificación. Dice 11. ¿Sí? Dice 11 eso. Ya, doctor, ¿puedo avisar 10 y 20? ¿Sí? A raíz de todo esto, doctores, hubo una clasificación de los AINES. Miren acá, esto también es muy importante. Si no han entendido la diapo pasada, esta me van a entender un montón. Miren, los primeros AINES que se estudiaron fueron estos de acá. Miren cómo se llaman. AINES no selectivos, o llamados también como convencionales. ¿Por qué significaba, o qué significaba la palabrita convencional? Para las señoritas que usan esa palabra mucho. Un chico convencional, ¿qué significa? Una persona común, ¿no? Una persona regular, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significa no selectivo o convencional? Miren su afinidad por COX-1 y por COX-2. Miren cómo es. 50-50.
Quiere decir que estos AINES de acá, ¿qué hacen? Me bloquean a la COX-1, 50%, me bloquean a la COX-2, 50%. Pregunta, mirando esto nada más, ¿estos de acá me alivian dolor e inflamación o no? Claro, pero me producen gastritis también o no. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿A quiénes tenemos acá? ¿A quiénes tenemos? Al ibuprofeno y al ketoprofeno. Dos medicamentos que son, pertenecen a esta familia, ¿no? AINES convencionales. ¿Sí? Ahora, de acá hay que hablar mucho. Doctores, de estos dos, los dos generan gastritis, sí. Pero de estos dos, ¿cuál tiene el mejor efecto analgésico y antiinflamatorio? Definitivamente es ketoprofeno. Y yo no entiendo por qué en odontología no lo usamos. Ketoprofeno es buenazo. ¿Han visto, doctores, cuando un paciente sale de operación de sala, o estoy hablando de una cirugía mayor, ¿qué te colocan postquirúrgico? Te colocan o tramador endovenoso o te colocan ketoprofeno endovenoso, porque el ketoprofeno es buenazo. Creo que es uno de los mejores antiinflamatorios de toda la lista que le voy a colocar acá. Es uno de los mejores antiinflamatorios y analgésicos. ¿Se entiende? Muy bueno. ¿Qué es lo malo del ketoprofeno? ¿Qué es lo malo? Que produce gastritis. ¿Sí? Hay una marca muy conocida de ketoprofeno, no sé si han escuchado, Profenil, ¿sí? Que es de 100 miligramos. Ketoprofeno se da 100 miligramos por vía oral cada 8 horas o se puede inyectar por vía intramuscular 100 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Ketoprofeno. Bueno, ibuprofeno ya lo conocemos. Ibuprofeno, ¿para qué dolor estará indicado? Básicamente dolor leve, ¿no? Básicamente dolor leve. Por ahí que está comenzando a volverse moderado. En cambio, ketoprofeno ya se indica para dolor moderado, es muy bueno. ¿Sí? A ver, los químicos farmacéuticos, doctores, vieron esto y dijeron, ¿el problema de la gastritis sigue o no? Entonces, ¿qué hicieron los químicos? Crearon estos medicamentos de acá. ¿Qué dice acá? Preferenciales de COX-2. ¿Qué significa, doctores, la palabrita preferenciales de COX-2? ¿Qué significa? Que tienen una mejor afinidad precisamente sobre quiénes, sobre la COX-2. Estos de acá, doctores, estos medicamentos, por ejemplo, acá tenemos meloxicam, tenemos diclofenaco y el clonixinato de lisina, nombre comercial más conocido, la famosa dorixina. ¿Sí? Estos medicamentos de acá, ¿me alivian dolor e inflamación o no? Claro. ¿Me generan gastritis? Sí me generan gastritis, pero menos que el grupo anterior. O sea, si yo quiero irritar menos el estómago, ¿cierto? Tengo que dar un AINE que genere menos gastritis. Entre diclofenaco y ketoprofeno, ¿cuál genera menos gastritis? Diclofenaco. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Pero aún así seguía el problema de la gastritis, ¿no? Seguía, ¿no? Un poquito, pero seguía. ¿Qué hicieron los químicos farmacéuticos? Crearon estos AINES de acá. ¿Cómo se llaman? Selectivos de COX-2, que es lo que usted estaba mencionando en su momento, ¿no? O llamados también COX-CIPs. Estos también son AINES. Solamente que, entre comillas, fueron AINES más recientes, ¿no? Por la época de los 90 se empezó a sintetizar estos medicamentos de acá. Ahora, ¿cómo era la afinidad? Miren, doctores, prácticamente estos AINES me bloqueaban casi toda la COX-2, ¿no? Y un poquito por ahí a la COX-1. ¿Sí? ¿A quiénes tenemos acá? Tenemos al etoricoxib, que es el que mencionaba el doctor hace un rato. Nombre comercial más conocido, Arcoxia, por ejemplo, ¿sí? Que se usa mucho en Lima, ¿no? ¿Has escuchado Arcoxia o no? ¿Has escuchado? Arcoxia. Tenemos Celecoxib, nombre comercial más conocido, Celebrex, por ejemplo, ¿sí? Celebrex. Y tenemos Parecoxib, que es un medicamento inyectable, ¿sí? Los dos primeros que he mencionado son por vía oral. Parecoxib es un medicamento inyectable, normalmente se administra en pacientes que tienen una inflamación bastante intensa, ¿no? Por ejemplo, pacientes con lumbalgia. Hay pacientes que no pueden caminar, doctores, tienen una lumbalgia severa, les colocan 40 miligramos de Parecoxib una vez al día y el paciente ya siente una gran mejoría, ¿sí? En cambio, ¿cuánto es la dosis de Toricoxib o de Arcoxia? ¿Cuánto es en odontología? 120 miligramos una vez al día. ¿Y cuánto es la dosis de Celecoxib en odontología? 200 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Son medicamentos que podemos dar. ¿Cuál es más fuerte, doctor? ¿Cómo? ¿Cuál es más fuerte de los dos? ¿Quién tiene mejor efecto? O sea, más intenso. Etoricoxib. Entre Etoricoxib y Celecoxib. Etoricoxib. Parecoxib tiene un efecto más intenso porque es intramuscular. No, pero de los Pero dos si primero- comparo los dos orales, Etoricoxib tiene un efecto más intenso. En odontología menos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahorita? ¿De acá, de estos de acá? La dosis, mira.
¿Cuánto es la dosis de meloxicam, doctores? Eso es lo bueno de meloxicam, ¿no? Meloxicam tiene dos esquemas para dar. Puedo dar 7.5 miligramos cada 12 horas o puedo dar 15 miligramos una sola vez al día, ¿sí? Hay meloxicam solo, y si ustedes quieren mejorar el efecto de meloxicam, hay un meloxicam que viene con paracetamol. No sé si han escuchado, hay una marca que se llama Dolomeloxic, que tiene 15 miligramos de meloxicam con 500 miligramos de paracetamol, ¿sí? Viene asociado. ¿Qué ventaja nos da la asociación? Que estamos haciendo un sinergismo, más potente el efecto analgésico. Saben que hay asociaciones, ¿no? ¿Se acuerdan del dolocordalan extraforte? Creo que un medicamento que se dio, creo, para el 2008, creo, 2010, tuvo un pico, ¿no? Se dio un montón, casi todos los odontólogos daban dolocordalan extraforte. ¿Qué tenía dolocordalan extraforte? Tenía diclofenaco más que, más paracetamol. Tenía 50 miligramos de diclofenaco con 500 miligramos de paracetamol, ¿sí? Pero hay otras asociaciones muy interesantes, ¿no? ¿Sí? ¿Esto de acá está claro? ¿Sí? A ver, doctores, si se dan cuenta, empecé por el 3, ¿no? ¿Qué me falta? El 1 y el 2. Ahora vamos a ver el primer grupito. Mire, ¿qué dice ahí? AINES selectivos de COX-1. ¿Qué significa? Que son AINES que me bloquean más a quién? A la COX-1 y casi nada a la COX-2. ¿Estos AINES existen o no? Porque si ustedes no han entendido el gráfico anterior, ¿cierto? ¿Ustedes a quién querían bloquear? ¿A la 1 o a la 2? A la 2. Pero acá, ¿a quién estoy bloqueando prácticamente en su totalidad? A la 1. O sea, ¿estos AINES existen o no? Sí existen. Por ejemplo, hay uno nada más, que se tiene que dar en dosis bajas para cumplir esta cualidad, ¿no? Que es la aspirina o ácido acetil salicílico, ¿sí? La aspirina, doctores, o ácido acetil salicílico en dosis bajas, que es como se consume acá en Perú, ¿no? Acá, ¿de cuánto se da aspirina en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen riesgo de infarto? Se da de 100 miligramos, de 80 miligramos. Este aire de acá, doctores, no se usa por su efecto analgésico antiinflamatorio. ¿Por qué se usará? A ver, recordemos, la COX-1 ¿qué producía? ¿Qué producía la COX-1? ¿Qué producía la COX-1? Prostaglandinas protectoras y qué más. Tromboxanos, ¿cierto? Cuando tú das aspirina en dosis bajas, lo único que se bloquea es la COX-1 de la plaqueta. O sea, la COX-1 que forma ¿qué? Tromboxanos, nada más. Y si no hay tromboxanos, doctores, ya no hay trombos. Y si no hay trombos, chao infarto. ¿Se entiende? ¿Quiénes consumen aspirina? Los pacientes que han tenido un infarto y el médico, el cardiólogo, no quiere que vuelva a tener el infarto. ¿Qué le dan? ¿Aspirina para qué? Para evitar la formación de trombos. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo paciente que tiene riesgo cardiovascular o que ha tenido un infarto, un preinfarto o un ACV son pacientes que consumen aspirina. Ahora, ¿nosotros damos aspirina en odontología? ¿Damos? No. Pero nosotros tenemos que saber qué cosa. Que si un paciente llega tomando aspirina y va a una cirugía, ese paciente va a sangrar, ¿cierto? Porque ¿qué ha pasado? No tiene correctamente su hemostasia gracias a la aspirina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Retirar la aspirina? No. Es preferible no retirar la aspirina. Creo que eso ya lo han visto, ¿no? En alguna de las clases. No se retira la aspirina, lo que se hace es usar la exodoncia, pero usando medidas de hemostasia local. Esponjas de fibrina, sutura, hemocolágeno, ¿no? Enjuagatorios con ácido tranexámico, de repente también. ¿Sí? Y otro grupo de AINES, ¿cuáles, doctores? Los preferenciales de COX-1, ¿sí? Estos de acá me bloquean un poco más la COX-1, ¿sí? 75%. Estos medicamentos se usan ¿para qué casos? ¿Se acuerdan? Doctores, en el primer momento del dolor, en los primeros momentos del dolor, ¿quién producía el dolor? ¿COX-1 o COX-2? En los primeros momentos. COX-1. O sea, estos medicamentos me servirán mucho para ese dolor inicial, ¿no? ¿Sí? Pero hay un problema. Como me bloquean más COX-1, también son muy ¿qué? Gastrolesivos. Es más, estos de acá, doctores, son los más gastrolesivos que hay y son los más nefrotóxicos que hay. Y son también los que más damos en odonto, ketorolaco y naproxeno. Lo que más damos en odonto es lo más tóxico, ¿no? Acá en Perú por lo menos. Son muy gastrolesivos y son bastante nefrotóxicos. Pero funciona muy bien, por ejemplo, ketorolaco es mal analgésico o buen analgésico. Ketorolaco es mal o buen analgésico. Muy bueno. ¿Por qué? Porque está atacando a la COX-1, o sea, a la que me producía el dolor en los primeros momentos. Pero después que pasan 2 días, ¿ketorolaco funcionará bien? No.
Para dolor crónico sería mejor, ¿qué cosa? Cambiar de aire. ¿Se entiende? ¿Sí? Siguiendo toda esta lógica. Por días. Los primeros días, digamos, ketorolaco. Sí, pero hay un problema que tiene ketorolaco, que acá en Perú lo usamos mal. ¿Cómo usamos ketorolaco? 10 miligramos cada 12 o cada 8. Ketorolaco tiene un tiempo de vida corto, de 3 a 4 horas. ¿Qué quiere decir? De que ketorolaco en realidad debería darse por lo menos cada 6 horas, o sea, 4 veces al día. Si ustedes dan ketorolaco cada 8 horas, yo los invito a que le pregunten a su paciente, así directamente, ¿en qué momento del día te dolió? Y el paciente te va a decir, doctor, tal en la nochecita, más o menos por ahí me empezó a doler un poco. Si tú haces una buena terapia analgésica, el paciente no debería dolerle todo el día, ¿o no? Entonces, para hacer una buena terapia analgésica, ketorolaco debería darse cada 6 horas. Ahora, ¿quién daría un medicamento gastrolesivo 4 veces al día? ¿Se entiende o no? Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando riesgo-beneficios. Personalmente, yo les digo a ustedes, ketorolaco para terapia no sería muy bueno. ¿Qué significa terapia? Cada 6 horas. ¿Qué pasa si damos cada 6 horas? Puede producir gastritis, ¿cierto? Aparte, doctores, ketorolaco es buen analgésico, pero como antiinflamatorio es malísimo. De toda esta lista de acá, ¿cuáles son los peores antiinflamatorios? Ketorolaco y clonidinato de lisina. Son los que tienen el peor efecto antiinflamatorio. ¿Se entiende? Prácticamente solamente son analgésicos. Y de toda esta lista de acá, ¿cuál tiene mejor efecto antiinflamatorio? Lo mejor. Ketoprofeno y diclofenaco. ¿Se entiende? Son los que mejor efecto antiinflamatorio tienen. Y los que tienen el peor efecto antiinflamatorio, ¿cuáles son? Ketorolaco y clonidinato de lisina. Por eso no sé si por ahí han visto un colega que ha combinado ketorolaco con Dexa. ¿Han escuchado o no? ¿Por qué creen que combinen ketorolaco con Dexa? Que está mal, ¿no? No deberían combinarse, pero bueno. ¿Por qué creen que los combinan? Ketorolaco para que te alivie ¿qué cosa? El dolor, y dexametasona para que te compense ¿qué cosa? El efecto antiinflamatorio que el ketorolaco no tiene. ¿Se entiende? Pero bueno. ¿Esto de acá está claro, doctores? ¿Sí? Doctor, ¿qué ves? ¿Nos podemos quedar 10 minutitos más? Sí, chévere. A ver, ya. Así si lo miran, díganme la respuesta, la primera respuesta que salga de su corazón. ¿Qué grupo es el mejor? Sí, no la piensen. Aparentemente, ¿qué grupo es el mejor? 5, dice el doctor. ¿Por ahí? No la piensen, digan. Aparentemente, ¿cuál es el mejor? Primera respuesta de su corazón. 5, me dijo el doctor. 3. ¿Por qué? Va a sacar los herramientas. Este sería el mejor. O sea, mejor en todo aspecto. Buen efecto antiinflamatorio con bajos efectos adversos. Aparentemente, ¿cuál sería el mejor? El 5, ¿cierto? Porque aparentemente estos de acá, ¿qué es lo que hacen? Solamente atacan a cuál? A la patológica, ¿cierto? Hay un gran problema. ¿Cómo? El dolor inicial. Claro, el dolor inicial. Por eso, por ejemplo, los doctores, su inicio de acción es más lento, ¿no? Tú le das un paciente ketorolaco y el inicio analgésico es al toque. En cambio le das toricoxib y es muy bueno el toricoxib, pero el inicio demora más a comparación con, por ejemplo, ketorolaco. Pero aparentemente, doctores, si ustedes evalúan riesgo-beneficio, estos de acá aparentemente son mejores. ¿Por qué? Porque tienen menos efecto gastrolesivo, menos efecto nefrotóxico, un buen efecto antiinflamatorio, ¿sí? Pero acá hay un detalle. Por los años 90 salió un medicamento. ¿Saben cuál fue el primerito que apareció de ese grupo? El primerito que apareció de ese grupo es un medicamento que se llamaba, porque fue retirado del mercado, se llamaba así: Rofecoxib. Nombre comercial más conocido, Vioxx. No sé si han escuchado o se acuerdan del Vioxx, ¿sí? Fue el primer coxib que se vendió, Rofecoxib. ¿Y qué pasó? Empezaron a administrar Rofecoxib a muchos pacientes y se dieron cuenta que en un grupito de pacientes el Rofecoxib aumentaba el riesgo de infarto. Por eso fue retirado. Porque ellos no se ponían a pensar en esto de acá. ¿Recuerdan esto de acá o no? ¿Sí? ¿Recuerdan? El Rofecoxib, los coxibs, ¿a quién bloquean más? ¿A qué enzima bloquean más los coxibs? A la COX-2, ¿cierto o no? ¿Y a quién dejan solita, sin bloquear? A la COX-1. Si la COX-1 está solita, doctores, empieza a metabolizar todo el ácido araquidónico y empieza a formar, ¿qué? Más tromboxanos. Y si hay más tromboxanos, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor riesgo de trombos y de infartos.
¿A qué pacientes se le randomizaba el infarto? A pacientes que ya habían tenido un infarto. Si yo le daba rofecoxib a un sano, no pasaba nada. ¿En qué pacientes empezaron a aparecer los infartos, los preinfartos, los ACVs? ¿En qué pacientes? En pacientes que tenían riesgo cardiovascular. ¿Bien? Por eso, doctores, a raíz de que pasó esto con rofecoxib, a raíz de que pasó esto, hubo una alerta. ¿Qué es una alerta? Una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? No se puede dar coxips a pacientes que tengan riesgo cardiovascular. ¿Se entiende? Repito, ¿cuál es la alerta? No se pueden dar coxips a pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Por favor, díganme, ¿qué pacientes tendrán riesgo cardiovascular y no le puedo dar coxips? Primero, en primer lugar, los pacientes que ya tienen, ¿qué cosa? Una enfermedad cardíaca. ¿Una enfermedad cardíaca, doctora? Hipertensión, muy bien. ¿A un hipertenso le voy a dar coxips? No. ¿Otra enfermedad cardíaca, doctora? Una arritmia, un infarto, ¿no? Un paciente que ha tenido un infarto, un paciente que ha tenido un ACV, no puedo dar coxips. ¿Qué otros pacientes no se les puede dar coxips? Otras enfermedades sistémicas que también tengan riesgo cardíaco. ¿Otras? Diabetes. Diabetes, ¿cierto? Pacientes diabéticos no controlados, no podría dar coxips. ¿Otra enfermedad, doctor, sistémica que compromete el corazón? Aparte de la diabetes. Bueno, angina ya se consideraría ya una enfermedad cardíaca, ¿no? Angina de pecho. Otra, hipertiroidismo no controlado. ¿Ustedes saben que un hipertiroideo es también un paciente hipertenso? Sí. Claro. Hipertiroideos tampoco. Pacientes con hipercolesterolemia. Pacientes que tienen su LDL, ¿qué es el LDL? Colesterol malo, elevado, y su HDL, que es el colesterol bueno, disminuido. Pacientes que tienen triglicéridos elevados. Pacientes con hipercolesterolemia tampoco podemos administrarle coxips. Y no contento con eso, ¿saben en qué dos grupos de pacientes tampoco se puede administrar coxips? No se puede dar coxips ni a pacientes gestantes en ningún trimestre, ni tampoco a pacientes pediátricos. ¿Sí? No se puede. ¿Miren cuántas contraindicaciones tienen los coxips? ¿Ustedes creen que si esto fuera la panacea, fuera lo mejor de lo mejor, esto de acá, doctores, ya no se vendería? Claro, solamente se vendería esto, ¿no? Esto quedaría como la historia de los años, ¿no? Como algo ya histórico. Pero actualmente se vende todo esto. ¿Por qué? Porque los coxips no me alivian todo y no lo puedo usar en todos los pacientes. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, hagamos un ensayo rápido, ¿ya? ¿Qué AINE? Sí, doctor. ¿Qué AINE ustedes le darían a un paciente hipertenso y con gastritis? Meloxicam. No, ¿qué grupo primero? A ver, si es hipertenso, ¿cuál descarta? El 5. Si tiene gastritis, ¿cuál descarta? El 2 y el 3, ¿cierto? El 1 no juega, ya saben. ¿Cuál le daría? El 4, ¿sí? Ahora que tengo que preguntarle, doctor, ¿qué tipo de dolor tiene el paciente? Si es un dolor leve, moderado, ¿qué podría darle? Meloxicam. Si es un dolor un poquito más intenso, diclofenac. ¿Se entiende? Y así escogemos nuestro AINE. Cuando hacemos terapia, doctores, analgésica, hay que escoger. Muchas veces tenemos la costumbre de medicar lo que hemos arrastrado del pregrado. En mi pregrado, mi profesor me enseñó a usar ketorolaco y diclofenaco, nada más. Entonces viene un paciente, ketorolaco. Viene otro, para que no digan que me digo lo mismo, diclofenaco. Viene otro, ketorolaco. Viene otro, diclofenaco. Y no analizo en realidad, no analizo. ¿Y cuándo me están? Cuando viene un diabético, hipertenso, hipercolesterolémico, y yo digo, ¿y ahora qué le doy? ¿Me entienden o no? Porque yo digo, ketorolaco le hará daño, diclofenaco le hará daño, ¿se entiende? A ver, vamos a hacer este ejemplo. A ver, tengo un paciente, imagínense, que está con hipertensión, diabetes y con colesterol elevado. Que está tomando para la presión, se me ocurre a mí, para la presión está tomando captopril, para la diabetes metformina y para el colesterol elevado atorvastatin. Aparte toma aspirina porque tiene riesgo de infarto. ¿A ese paciente qué le damos? A ver, primero, ¿qué grupo le daremos? ¿Esto? ¿5? Descartado. Por favor, lo están pensando al toque, no es un reflejo ya, ¿no? 5, no. ¿Este de acá? No. ¿Cierto? No. ¿Por qué no? Porque es un paciente que está tomando 5 medicamentos. ¿Tendrá gastritis también o no? Aparte, estos de acá, doctores, también te elevan un poco la presión, por si acaso, también te elevan un poco la presión. ¿Qué daré? ¿Esto de acá? ¿Ibuprofeno, ketoprofeno? ¿Mejor cuál podría dar? Un preferencial de COP2. Y de estos tres, ¿cuál sería mejor para ese paciente que ya está tomando 5 medicamentos? ¿Darle uno que se da cada 8 horas, como diclofenaco? ¿O darle uno que se da cada 6 horas, como cloricinato y lisina?
o darle uno que se da una vez al día como meloxicam. ¿Cuál me va a convenir dar? Meloxicam. Meloxicam, que se da una vez al día. ¿Se entiende? Tenemos al paciente con todas sus enfermedades, ¿cierto? Y tenemos que hemos escogido un medicamento para ese paciente. ¿Sí? Así deberíamos medicar, ¿no? Pensando. Si en caso de paciente está tomando esta aspirina para prevenir, Sí. yo doy otro de estos medicamentos que tienen al revés, para eso con la antagonistas. No son antagonistas, ¿por qué? Porque la aspirina se considera como un bloqueante selectivo de tromboxanos. ¿Me entiendes? Sí. De tromboxanos. O sea, no estaría potenciando el efecto gastrolesivo ni nada de eso. Rapidito, entonces. Ya esto ya hemos visto, ¿no? Estos pacientes hay que tener cuidado con qué grupo de AINES. Por si acaso los números es algo que yo le he puesto para la clase. Usted le dice al doctor Chupita, doctor, ¿qué es el grupo? AINES del grupo 3. El doctor Víctor lo va a mirar y dice, ¿quién les ha enseñado eso? Los números, por si acaso yo los he puesto para que sea ordenada la clase. Lo correcto que es decir, preferenciales de COM2, no selectivos, no toxínicos. No van a quedar mal, doctor. El doctor Chupita va a decir, ¿qué rayos les están enseñando? Así que, los números. A estos pacientes, ¿qué AINES no hay que darles? Los selectivos de COX-2 o llamados también COX-6. Rápidamente en gestantes, miren, porque esto es importante. Miren, doctores, en gestantes hay todo un problema. ¿Por qué les coloco esto de gestantes? Porque vi que el doctor Víctor también les habló de gestantes cuando hablan de anestesia local. ¿Sí? A ver, los AINES, cualquier AINE, no importa el grupo, no importa 1, 2, 3, 4, 5, no importa, los AINES están contraindicados. ¿En qué trimestre? En el último. ¿Y cuándo comienza el tercer trimestre? A partir de la semana 27 de gestación, ya es tercer trimestre. O sea, a partir de la semana 27 está prohibido usar AINES. ¿Por qué le digo la semana? Porque a veces la paciente gestante viene y no te dice el trimestre. ¿Qué te dice? Doctorcito, mi médico me ha dicho que estoy en la semana 18 o en la semana 15. Usted dice, pucha, ¿qué trimestre será? Tercer trimestre concierne de la semana 27 a la semana 38 o 40, ¿no? Hasta lo que dure el embarazo. A partir de la semana 27, los AINES, doctores, no se dan ninguno, ni siquiera ibuprofeno, porque hay un riesgo muy alto que haya muerte fetal o que el niño nazca con hipertensión pulmonar, peligroso, sí, muy peligroso. Entonces, los AINES no se administran en el último. Pero en los 2 primeros trimestres, ¿se podrá dar AINES? Sí, pero no todos. Hay 3 AINES que son seguros en los 2 primeros trimestres, que son estos de acá: ibuprofeno, diclofenaco y ketoprofeno. Esos 3 de ahí, doctores, son los AINES más seguros en los 2 primeros trimestres del embarazo. ¿Se entiende? Pero en el último trimestre, ¿yo voy a dar ibuprofeno? ¿Voy a dar diclofenaco en el último trimestre? ¿Voy a dar ketoprofeno? No. Porque inclusive estos que eran seguros